que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Nosotros tenemos deseos, anhelos, y muchos de ellos no pueden estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, que este coro de este himno se convierta en parte de nuestra oración, la parte principal de la oración, que la voluntad de Dios sea hecha. Y vamos a ver esta mañana a través del mensaje que oiremos cómo es que lo que el Señor escoge para nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos. No tenemos la capacidad de prever, no tenemos la capacidad de percibir del don de la percepción. Solo el Señor puede darlo. Entonces, confiemos en el Señor, ¿sí? Y digamos, mi Padre escogerá la senda que es mejor. Señor, en esta mañana, que a través de tu palabra bendita, tú vengas a abrir nuestros ojos y a tocar nuestros corazones y a darnos, Señor, esa confianza y esa entrega como hijos y como personas ciegas espiritualmente que somos, Señor, para dejarnos guiar por tu mano y a ir al lugar donde tú te revelarás a nosotros. Gracias esta mañana, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. El tema del mensaje que comenzaremos y que probablemente nos va a llevar unos 2 domingos será: y vio a todos claramente. Y vio a todos claramente. En los evangelios encontramos registros de las veces que el Señor curó a ciegos. Bueno, de hecho, Él curó a muchos ciegos, ¿verdad? Pero hay determinadas curas, sanidades que el Señor hizo que quedaron registradas en los 4 evangelios. Es interesante que cada una de esas sanidades fueron diferentes en la forma en la cual fueron realizadas. Y esto contribuyó la petición del necesitado, del ciego, contribuyó la condición en la cual él se encontraba, y también contribuyó lo que Jesús vio de necesario hacer en las circunstancias alrededor del momento de la sanidad.
O sea, fueron varios aspectos que el Señor consideró y que los ciegos no podían verlo, ¿verdad? Pero que el Señor en su sabiduría siempre lo considera cada vez que Él nos beneficia con un milagro. En Mateo capítulo 9, verso 27 al 31, encontramos la sanidad de dos ciegos que siguieron a Jesús por el camino, y cuando llegaron a casa, donde el Señor se hospedaba, dice que se acercaron a Él y le pidieron ser curados. Ellos clamaban detrás del Señor. Esto se parece un poco a la cura de Bartimeo el ciego, ¿verdad? Ellos clamaban detrás del Señor diciéndole: ten compasión de nosotros, oh hijo de David. Y en esa cura el Señor les preguntó a ellos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Qué interesante. Imagínense, ellos no eran sus discípulos, eran personas simples, pero eran personas necesitadas. Y se acercaron al Señor, tal vez siendo ayudados, o porque oyeron, como Bartimeo, que Él estaba pasando por ahí, comenzaron a gritar y después llegaron a donde Él estaba residiendo. Y el Señor les dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? O sea, ¿tienen fe? Y ellos dijeron: sí, Señor. Ojalá cada uno de nosotros nos acerquemos hacia el Señor. Cuando vengamos, el Señor puede hacernos esa pregunta y decirnos: ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, pero ayuda a mi incredulidad. Ah, no. El Señor sí puede ayudar nuestra incredulidad, es decir, la falta total de fe. Él puede tener misericordia de nosotros como la tuvo con aquel hombre, padre de familia, que su hijo estaba endemoniado. Fue él el que dijo: ayuda a mi incredulidad. Pero lo que él estaba diciendo: Señor, ten compasión de mi falta de fe. Es lo que estaba diciéndole. Entonces a esos dos ciegos en Mateo 9:27, el método que el Señor usó fue tocar los ojos de ambos y les dijo: sea hecho conforme a vuestra fe. Y dice la Escritura que los ojos se les abriran. ¡Qué tremendo! El método que usó fue tocar los ojos de ambos y les dijo: sea hecho conforme a vuestra fe. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es un estudio aparte en relación a la fe, pero lo que estamos viendo es que Él usó un método específico, una forma de haber curado a estos dos ciegos que fueron registrados ahí en Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 12, verso 22, hay un ciego también registrado aquí, que él es traído a Jesús, y de este es el único que se registra que estaba endemoniado, ciego y mudo. Es muy probable que la ceguera y la falta de capacidad de hablar de él haya sido resultado de la posesión demoníaca. Es muy probable. Porque dice la Escritura que de tal modo él curó que el ciego y el mudo habló y veía. Obviamente, aquí no nos dice que el Señor lo haya tocado. O no nos dice cómo es que Él lo curó, pero lo cierto es que lo curó de tal manera, dice. Es muy probable que Él haya usado la palabra para expulsar el demonio, y después que el demonio salió, Él pudo haber quedado totalmente curado. En Mateo capítulo 20, verso 29 al 34, está el relato de Mateo que incluye a dos ciegos de Jericó. Y es obviamente otra vez semejante a la cura de Bartimeo, que vamos a encontrar en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Pero sin duda son dos diferentes, porque son dos ciegos y aquí él es únicamente un ciego. Mateo no menciona el nombre de nadie. Marcos sí menciona, el único que menciona el nombre de este ciego es Marcos. Ni Lucas en el capítulo 18, verso 35 al 43, que menciona esa cura semejante, tampoco menciona el nombre del ciego. Es
Marcos el que lo hace. Es un personaje, un escritor, un evangelista muy detallista en relación a cuestiones personales. Vean qué precioso el corazón de Marcos. Por eso que el evangelio de Marcos, a pesar de ser un evangelio corto, él es muy precioso de ser estudiado. Es más, se cree que fue el primer evangelio escrito, ¿verdad?, del cual muchos también tomaron cierta información. Ahora, y obviamente cuando hablamos de Bartimeo, hablamos de la palabra Bartimeo es de origen arameo y quiere decir hijo de Timeo. La palabra es Bartimaos y quiere decir hijo del impuro. Timeo es impuro o alguien que no es limpio, ¿verdad? Inmundo es el significado de el nombre del padre de Bartimeo. Pero bueno, aquí encontramos cómo el Señor tuvo misericordia de ellos, porque ellos estaban clamando de igual manera: Señor, ten misericordia de nosotros. Y otra vez el Señor aquí manifiesta otros detalles diferentes de las otras curas, y Él les dice: ¿qué quieren que yo les haga? Sabiendo que ellos eran ciegos y que llegaron ahí para la cura, Él todavía les pregunta: ¿y qué quieren ustedes que yo les haga? Y dijeron: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Entonces el método que el Señor utiliza es que dice la Escritura que Él fue movido a una íntima compasión, les tocó los ojos y entonces ellos vieran inmediatamente, y dice después que le siguieron por el camino. En Juan capítulo 9, del verso 1 al 7, encontramos el registro de aquel ciego de nacimiento que está allá en el templo, y que surgió la condición de él debido a la pregunta teológica de los discípulos cuando le dijeron al Señor: Señor, ¿quién nació, por causa de quién nació ciego? ¿Por él o por sus padres? ¿Por el pecado de él o por sus padres? Y Jesús les dejó claro que no era ni por el pecado de él ni por el pecado de sus padres, sino para que se manifestara la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Con él el método utilizado fue escupir en la tierra, y con su saliva el Señor hizo lodo. Dice la Escritura que colocó el lodo en los ojos de este ciego, lo envió al tanque de Siloé, que quiere decir enviado, para que se lavara, y luego él regresó viendo. Ustedes se pueden notar cómo es que el Señor usa diferentes maneras para haber curado a estos ciegos. Y en Marcos capítulo 8, verso 22 al 36, este ciego fue traído a Jesús y le rogaron, no él, sino los que trajeron al ciego, que por favor lo tocara. Jesús, sin embargo, lo tomó de la mano, se lo llevó fuera de la aldea, lejos de aquellos que lo habían traído, y dice que él escupió directamente en los ojos de él. Imagínense lo que él hizo, otra vez algo diferente. Y le impuso las manos 2 veces, y él fue restaurado y vio claramente. Bueno, este resumen sobre los registros de las curas de ciegos nos da una idea general de cómo el Señor es variado en sus métodos, en sus formas de actuar. O sea, Él no padroniza la forma como Él opera, y como Él podría hacer lo mismo siempre: sé curado, sé curado, sé curado. No, pero otra vez, como dijimos al principio, la cura de una persona tiene que ver con lo que el Señor ve en la persona. Es como la Escritura dice de Pablo, que él va en una de los viajes misioneros, él cura a un ciego, el Señor a través de él. Dice que cuando él ve al ciego que está ahí tirado, dice que, oigan lo que dice la Escritura, dice que Pablo vio que él tenía fe para ser curado. Dice que él vio que tenía fe y le dice que se levantara, ¿verdad? Entonces Pablo, según la Escritura, estando en Listra, dice que él estaba ahí, un cierto hombre sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pablo, dice en Hechos 14, 8 y 9, y el cual fijando en él sus ojos, vean qué interesante, y viendo que tenía fe para ser sanado. Como ese hombre que estaba ahí nunca había andado y estaba oyendo a Pablo, saber cuál era el mensaje que Pablo estaba hablando, y el hombre comenzó a tener fe de que él podía ser libertado de su condición. Y cuando Pablo lo vio, él vio a través de sus ojos que había fe en él, ¿verdad? Bien dice la Escritura que la fe viene por el oír, y él oyó y entró la fe en su corazón, y dice, y le dijo a gran voz, o sea, le gritó: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Imagínense qué milagro extraordinario sucedió en aquella ocasión, como cuando Pedro y Juan también curaron a aquel paralítico, ¿sí? que estaba a la puerta de la Hermosa. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor va a utilizar diferentes métodos, y obviamente, aunque no todos pueden tener la fe en sus corazones, la fe de otros puede ayudarle al necesitado. Y también el Señor por su compasión, dice también la Escritura, Él tiene compasión, Él va a derramar de su poder. Entonces, lo que nos va a tomar tiempo esta mañana es sobre este último de Marcos capítulo 8 y verso 22. Vamos ahí, que ahí vamos a tomar tiempo para estudiar sobre este ciego de Betsaida, o también llamado el ciego de Galilea. Y podemos también decir que este ciego representa a todos los ciegos de Betsaida en el sentido espiritual, porque nuestro segundo tema, que va a ser el próximo domingo, veremos que esto que está aquí nos va a hacer entender cómo también sus discípulos eran ciegos espirituales. Porque no es una cuestión solo de tener el órgano de la vista, de la visión, los ojos normalmente para poder ver. El mismo Señor les dice: ustedes tienen ojos y no miran. El problema es, tienen oídos y no oyen. El don de la percepción también es necesario recibirlo de parte del Señor. No solo curar los órganos, ¿entiende? Porque estos son solo como cámaras. Es curar el don de la percepción en la propia mente, en el interior, en el corazón. Pero vamos a leer juntos en Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer hasta el 26 juntos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Fíjense, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El hombre ni siquiera estaba hablando. Entonces, tomando la mano del ciego, ese método tan impresionante, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos directamente, le puso las manos encima, además, y le preguntó si veía algo. Primer aspecto. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, dice. Luego le puso otra vez las manos, segundo aspecto, sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, este pasaje es muy precioso y nos dicen muchas cosas, muchas perlas que el Señor esconde aquí a través de la cura de este ciego. Primero tenemos que entender de una forma más geográfica lo que estaba sucediendo ahí. Betsaida era una ciudad, llamémosle para que entendamos, pero realmente Marcos lo llama una aldea, ¿verdad? Lucas llama a la ciudad de Betsaida. Tal vez por la época en que Lucas está escribiendo eso, tal vez ya había crecido un poco más la ciudad. Pero cuando Marcos escribe, que también no hay mucha diferencia de años, pero sí suficiente para considerarla aún aldea, y es un lugar que quedaba en el mar de Galilea. Su nombre quiere decir casa del pescado o la casa de pesca. Y estaba localizada, miren qué precioso. Esto no se olviden de esto, porque esto nos va a servir
en el siguiente mensaje, ¿verdad? Ella estaba localizada en la desembocadura del río Jordán. El río Jordán viene del lago aquí Ula, un pequeño laguito aquí arriba. Después de donde nace, vamos a ver si disponibilizamos para ustedes un mapa en la próxima, para que tengamos una idea de donde nace el Jordán, desde las montañas de Hermón, y se viene y pasa por un pequeño lago que se llama Ula, y de ahí desciende más y entonces desemboca en el río, en el mar de Galilea, exactamente de este lado, del lado más para el desierto. ¿Sí? Ahí es donde estaba Betsaida, y de ahí era este ciego, fue ahí en esa área donde fue curado este hombre. Ahora, algo que me llama a mí la atención, que es lo que yo también quiero que ustedes pongan su atención en eso, es que le rogaran que lo tocase. O sea, las gentes necesitadas ya sabían que parte de la forma de Jesús curar y de ellos también sentir que eran curados y saber que el poder, la virtud de Dios era transmitida a ellos, era a través del toque, como sucedió con el leproso, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, verso 1 al 3. Le dijo, si quieres puedes limpiarme, y él le dijo, quiero, y dice que lo tocó. O sea, parte de la acción de Jesús era tocar, transmitir algo de su poder, ¿verdad? Como cuando la mujer de flujo de sangre tocó su manto y él dice que él se volteó y dijo, virtud, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Hay un poder que es transmitido a través de tocar al Señor. Entonces el toque es muy importante. De hecho, las personas esperan ser tocados para recibir lo que anhelan en sus corazones. Entonces ellos estaban rogándole que lo tocara. Y eso significa que lo que este ciego estaba experimentando era parte de la misericordia de otras personas que lo estaban llevando y que estaban intercediendo por él delante de Jesús. Porque no vemos que él en ningún momento esté clamando, que esté rogando por cura, sino él es llevado y es simplemente no podemos decir espectador porque no podía ver, pero él estaba ahí esperando la situación de la cura, porque no tenía ninguna intervención, fueron los otros que llegaron ahí. Pero de hecho Jesús, él hacía regularmente las curas a través de tocarlo. Ahora, y estas personas a mí me recuerdan aquellos 4 hombres que bajaran al paralítico de la casa en Capernaum, que era la casa de Pedro. Dice que esos 4 hombres hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. Si ustedes se recuerdan, para Jesús lo más importante no era ver la condición del paralítico, su necesidad, su pobreza de espíritu, sino para él lo más importante ver fue la fe de ellos, dice. O sea, estos hombres que trajeron al ciego, sin duda también tenían fe. Ellos también o amaban a ese ciego, o ya estaban cansados de él, de que siempre estuviera pidiendo limosna. Entonces dijeron, mira, hagamos algo por como a la viuda y el juez injusto, si no nos va a colmar la paciencia. Mejor que lo cure el Señor, así comienza a trabajar. Podríamos hasta pensar que algo así sucedió. El hecho es que ellos tenían en su corazón el deseo de ayudarlo y lo llevaron y se acercaron al Señor Jesús y aún le pidieron que lo tocara. Entonces, la cura de este ciego es muy importante porque representa, como ya mencionamos, la cura de todos los ciegos de Betsaida. Y escuchen, varios discípulos de Jesús, varios apóstoles de Jesús eran de Betsaida. En Betsaida habían buenas personas, digamos así, personas que el Señor vio en ellos un potencial de poderlos convertir en sus discípulos. Pero vamos a ver otro aspecto interesante en esta parte de Betsaida. Quiero hacerles una pregunta antes de seguir adelante. ¿En qué momento por primera vez
el Señor tocó a ese ciego? Si ustedes leen ahí otra vez y vayan a sus Biblias y lean con atención, se van a dar cuenta que Él lo toca por primera vez cuando Él lo agarra de la mano. Pero a pesar de haberlo agarrado de la mano, Él no lo cura en ese instante. Oigan, esto es muy importante. Porque si solamente fuera por el toque, porque la virtud está ahí, digamos, pensémoslo de esta forma, ahí está la virtud del Señor, y solo toca algo más y ¡pum!, sale su virtud. No, es la fe y es la acción y es la voluntad de Dios que permite liberar aquel poder. Entonces Él lo toma de la mano y lo lleva. Pero hay algo aquí que quiero mostrarles. Hay tres cosas que el Señor hace y que demuestran parte maravillosa de su carácter. Primero, Él revela un tratamiento personal. Un tratamiento personal. ¿Cómo así un tratamiento personal? Él no cura a este ciego delante de los amigos que lo llevaron, de las personas que lo llevaron, ni delante de la multitud que podría haber estado ahí curiosa de ver aquella cura. Él lo agarra de la mano y dice ahí que lo sacó fuera de la aldea, o sea, estaba dentro de la aldea, lo sacó fuera de la aldea y las personas deben haberse quedado así como diciendo, ¿y este qué está haciendo? El primer mensaje que nosotros vemos ahí es que el Señor siempre, a cada uno de nosotros, según nuestra necesidad, Él quiere tratarnos privadamente. Segundo, se manifiesta a través de eso una actitud, o mejor dicho, la actitud humilde del Señor. Porque siendo Él el creador de nuestras vidas, el Dios del universo, puede tener la humildad de tomar a un ciego, agarrarlo de la mano y separarlo para poderle ministrar separadamente, privadamente. Y el tercer aspecto que revela esta actitud es que Jesús, mis hermanos, es el verdadero guía de los ciegos. Él está mostrando que Él es el único que puede tomarte de la mano y llevarte al lugar de su revelación. El único que puede decir, hijo, ven, no importa tu condición miserable, yo voy a llevarte al lugar donde yo me voy a revelar a ti. Tres cosas importantísimas que podemos ver en esta revelación de la cura de este ciego. Otra vez, la primera, un tratamiento personal. Segunda, la manifestación de la humildad del Señor al llevarlo a tomar un tiempo con Él. Y la tercera es que el Señor dijo a los fariseos, ustedes son ciegos guías de ciegos. Así les dijo, ustedes son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Pero Él no. Él no iba a llevar a ese ciego al hoyo. Él lo iba a llevar para librarlo del hoyo. Lo iba a sacar de su caverna, lo iba a sacar de su condición miserable. Jesús es la luz del mundo y Él va a sacarnos de nuestras tinieblas, nos librará de esas tinieblas para llevarnos al lugar de su gran revelación. Tan inútil era este ciego por su condición que él no se imaginaba, sin duda, que el Señor de la gloria iría a tomarlo de su mano y conducirlo a un trato tan privado, todo debido a que él tenía propósitos claros y causas que estaban motivando a realizar la metodología que él usó para curar a este ciego. O sea, en otras palabras, todo lo que el Señor hace tiene propósitos, tiene objetivos, hay causas, hay razones por las cuales Él hace
cada cosa o hizo cada cosa. Y digo hace porque hasta el día de hoy Él continúa curando, Él continúa sanando, Él continúa haciendo milagros y maravillas y lo hace así como lo hizo siempre. En otras palabras, el Señor no estaba haciendo las cosas a trochimochi. O sea, no estaba Él actuando así indiscriminadamente, sin saber exactamente, sino como una ocurrencia de ninguna manera. Nunca sucede eso. El Señor siempre tiene razones claras en su mente. Yo quiero llevarlos antes de seguir a darles unas 3 lecciones importantes de este pasaje al Salmo capítulo 73. Vayan conmigo ahí al Salmo 73. Este es el Salmo de Asaf, el famoso Salmo de Asaf. Y el versículo 22. Oigan, pensemos en ese ciego, en la condición de ese ciego mudo que llegó ahí con Jesús y dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Son las palabras de Asaf, debido a su falta de entendimiento de la soberanía divina, aún sobre la impiedad que existe en la raza humana. Con todo, yo siempre estuve contigo, la fidelidad de Él como justo. Me tomaste de la mano derecha. Pueden ver al ciego ahí cuando Jesús lo agarra de su mano y se lo lleva privadamente para poder revelarse a Él. Me has guiado según tu consejo. El entendimiento, la razón de por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo o hizo lo que hizo. Y después me recibirás en gloria, dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este fue uno de los clamores de Asaf, viendo su condición miserable, y podemos decir que también podría encajarse la situación de este ciego, siendo llevado por Jesús de la mano para tratar con él privadamente y manifestarle su amor. 3 lecciones quiero darles aquí en relación a lo que ya vimos. La primera: dejémonos guiar por el Señor. No importa tu condición, si estás ciego, si estás mudo, si no sabes qué decisión tomar, si estás con dolores, si no se han ido los dolores, ya tomaste antibiótico y todavía te sientes con fiebre. Dejémonos guiar por el Señor a pesar de nuestra condición deplorable. Él nos conducirá al lugar donde Él manifestará su gloria y su poder. Porque fue exactamente a ese lugar que Jesús llevó al ciego, donde Él le dio a conocer su rostro. Él pudo ver el rostro, imagínense, vio por primera vez el rostro del Señor y experimentó su poder. Segunda lección, y esta lección es muy importante porque tiene que ver con aquellas personas que llevaron al ciego a Jesús. Podemos reconocer que hay muchas personas alrededor nuestro, cuando no éramos cristianos, y también con las personas que no conocen al Señor. Siempre hay otros que se interesan para llevarlo a Jesús, ¿no es cierto? Pues bien, a pesar de que otros conozcan de nuestros problemas y de nuestras necesidades, y ellos nos conduzcan a Dios en oración, porque tal vez nosotros mismos les hemos dado a conocer nuestras angustias y nuestros problemas. Tal vez nosotros mismos les hemos contado qué dolores, qué enfermedad tenemos, porque ya no soportamos más y necesitábamos a alguien que oyera nuestras penas. Entonces ellos mismos nos han llevado en oración delante del Señor, intercediendo por nosotros, diciéndole: Señor, ten misericordia de aquel hombre, o de mi vecino, o de mi hermana, o de mi hermano. Sin embargo, debemos entender que el Señor quiere tratar privadamente con nosotros. Gracias a Dios por esas personas que nos traen a Él. Pero debemos entender que independientemente de ese corazón bondadoso de esas personas, hay un corazón más bondadoso en los cielos, que Él, además de recibirte en tu condición, Él también quiere tratar privadamente contigo.
¿No es eso motivo de alegría y de gozo? Sin duda que sí, porque el Señor quiere tratar con nosotros. Él quiere abrir nuestro entendimiento en su presencia. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a abrir los ojos y librarnos de nuestra angustia. Él quiere abrir los ojos de nuestro corazón y que lo veamos y que seamos libres de nuestra tribulación. Y la tercera lección que vemos aquí, y que yo personalmente creo que es la más preciosa de estas tres, es cómo el Señor está dispuesto a invertir tiempo contigo. Sí, Él quiere tomarte de tu mano derecha, como Asaf dijo, y llevarte a un lugar privado y se revelar a ti. Tal vez tú estás pensando, pero ¿será posible? Sí, es posible. El Dios que creó el universo, el Dios que tiene todo poder en sus manos, Él quiere tener comunión contigo. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí humildemente, y creo que esto es lo más precioso que podemos ver aquí en Jesús, que Él, siendo un Dios, el Dios del universo, manifestó tal humildad en ayudar a la condición de este hombre miserable y llevarlo a un trato personal. Entonces, no tengamos miedo de ser tomados de la mano. Cantemos otra vez ese canto que dice, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, Señor. Llévame de la mano. Cantemos, vamos a seguir otro poco con este mensaje. Lo vamos a terminar, pero cantemos otra vez ese coro. Pónganse de pie y díganle, Señor, yo estoy con problemas, yo estoy con dificultades, Señor. Estoy con una enfermedad, Señor. ¿Puedes tomarme de la mano, llevarme mi condición y revelarte a mí? Y como, escuchen, ojalá en este momento el Señor pueda estar viendo sus corazones, pueda estar viendo sus ojos y decirles, y poder ver, como Pablo con aquel cojo, dice que vio que tenía fe para ser curado. ¿Tienes tu fe? ¿Has oído algo en esta mañana que ha inyectado tu corazón de fe? Pues entonces cantemos juntos al Señor. Aleluya. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Que es mejor, y así feliz con él seré. Digámoslo otra vez. No lo que quiera ser, ni donde ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Amén. Que así sea, hermanos, con nuestras vidas. Veamos un poco más sobre esto y consideremos cómo es que Él lo condujo fuera de la aldea. ¿Por qué el Señor lo sacó de la aldea de Betsaida? Bueno, yo tengo varias respuestas, básicamente tres respuestas o tres razones de por qué creo que el Señor lo sacó de la aldea de Betsaida.
La primera es que la encontramos directamente en el contexto. Si estamos ahí todavía en Marcos 8, dice en el versículo, último versículo 26, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entre paréntesis, es muy fácil pasar desapercibido en una gran ciudad. Es muy fácil pasar desapercibido en una metrópoli. Un milagro sucedió en tu vida y te metes entre toda la multitud y no te encuentran y se acabó y no se van a dar cuenta. Pero en una aldea, ¿cómo es que él no iba a pasar? ¿Cómo es que él iba a pasar desapercibido en una aldea? Siendo que también los que lo habían traído sabían dónde vivía. De alguna manera se iban a enterar. La verdad es que el Señor siempre decía eso. Es inevitable que las personas supieran quién había hecho el milagro, pero lo importante que queremos mostrar aquí es que el Señor siempre estaba mostrándoles a la gente que tuvieran un momento privado con Dios, allí después de haber recibido ese milagro. Él le dice al ciego: no entres en la aldea. Lo había sacado de ahí, fíjense. No entres en la aldea. No quiere decir que no iba a entrar después. O sea, tarde o temprano se iban a enterar que el hombre había sido curado. De hecho, ya estaban conscientes de eso, porque los hombres que lo habían traído y se habían quedado de lejos estaban viendo todo lo que había hecho Jesús y se dieron cuenta cuando el hombre se fue andando para su casa. Eso debe haber sido extraordinario. De hecho, probablemente estos hombres corrieron detrás de él para ver a dónde iba. O sea, no podía esconderse esa realidad, ese milagro. Pero lo que el Señor quería es que no hubiera tanta publicidad, ¿verdad? A pesar de que estamos conscientes, todos los que pueden leer ese pasaje ahí están conscientes de que era inevitable la publicidad. Pero el corazón de Jesús es: vete a tu casa, dice, y no se lo digas a nadie en la aldea. Lo condujo entonces fuera de la aldea para mantener a él mantenerse más libre de más búsqueda hacia su persona, y que también los fariseos y los principales sacerdotes no aumentaran en su envidia para con él. Segundo, creo que el Señor también libró al ciego de cierto momento. Tal vez podemos decir que él no le importaba que iba a suceder en su vida con tal de ser curado. Pero el Señor sí lo libró de un tipo de vergüenza. Hay una palabra en portugués bastante expresiva en relación a esto. No la encuentro en español, pero él lo libró exactamente para que no sintiera vergüenza de lo que iba a suceder. ¿Qué era lo que iba a suceder? Bueno, él le iba a escupir en los ojos. Y yo creo que hasta el día de hoy, que alguien te escupa en el rostro no parece primero, muy saludable, ¿verdad? La saliva transmite muchas cosas, a pesar de que también en la boca tenemos un elemento increíble que también ayuda a mantener, ayuda a la salud. Es impresionante cómo el Señor nos hizo. Pero el hecho es de que ese momento de ser escupido en el rostro, yo sé de casos de personas que han escupido en el rostro a otros. Obviamente el propósito no era curarlo, sino ofenderlo. Y en el momento de la escupida, ¿qué es lo que sucede en el corazón de la persona? Pues se va a indignar, ¿verdad? Y va a reaccionar para defender su honra. No, entonces el Señor se lo llevó lejos un poquito, porque lo que iba a hacer con él iba a ser un tanto difícil de administrar. Gracias a Dios el hombre era ciego y solo se dio cuenta de la escupida hasta que sintió que algo tocó sus párpados o sus ojos propiamente. Y tercero, la tercera razón por la cual creo que el Señor lo sacó fuera de la aldea era por misericordia a los moradores de Betsaida. ¿Cómo así? Creo que los moradores de Betsaida
debido a que era una aldea que estaba alrededor del lago de Genesaret o del mar de Galilea. Ya había sido testiga esa ciudad de muchos milagros de parte del Señor. Y cuando digo que el Señor tuvo misericordia, fue porque el Señor no quería agregar más juicio a esta ciudad, mejor dicho, a los moradores de esta ciudad, después de asistir o de ver el milagro de este ciego y aún así continuar con su camino obstinado. Sin embargo, a pesar de eso, Jesús no le negó concederle ese favor a este ciego y lo curó. Pero Dios es precioso a través de Jesús de hacer estas cosas pensando siempre en el bienestar de todos, hasta el bienestar de los ingratos y malos, Él piensa. Ustedes pueden verlo ahí en Lucas 6:35, donde dice que Él hace descender su lluvia sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre malos y buenos, dice. O sea, él no importa los ingratos y malos, Él también los va a tratar con bondad. O sea, Él está preocupado. Entonces, Él no quiere agregar más juicio o más responsabilidad a personas que ya han visto milagros y continúan su vida. Lo que estoy diciendo también, y que es importante meditarlo, es que un milagro puede ayudarnos a seguir al Señor y creer en Él, pero no es suficiente. Un milagro puede también comprometerte, a mí o a cualquiera, si nosotros a través de ver eso no nos convertimos al Señor de corazón y lo seguimos de corazón. Esta ciudad, como ya les mencioné, era una ciudad donde varios discípulos del Señor salieron. Felipe, por ejemplo, Felipe era de Betsaida. Dice también que era la misma ciudad de Pedro y Andrés, su hermano. Ellos eran de Betsaida. El Señor sacó ahí a esos hombres que también llegaron a ser sus apóstolos. Entonces, ahí habían sucedido muchos milagros y muchas curas del Señor. En ese lugar, cerca de Betsaida, un lugar desierto, el Señor alimentó a 5,000 hombres. La alimentación de los 5,000 sucedió cerca de Betsaida. Cuando iban para Betsaida, después de alimentar a esas personas, dice que el Señor los dirigió en el barco y Él se manifestó a ellos andando sobre el mar cuando iban para Betsaida. En otras palabras, Betsaida fue testiga de muchos milagros y maravillas. Sin embargo, déjenme decir esto con tristeza. Jesús vio algo en el corazón de los habitantes de Betsaida. ¿Saben qué era? Falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. Él hizo muchas maravillas ahí. Como dice en Lucas capítulo 10, verso 13, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que fueron hechas delante de ustedes, ha mucho tiempo, dice, que sentados en ceniza se hubieran arrepentido. Entonces, eso significa que el propósito de los milagros no es simple o primeramente beneficiar físicamente a las personas, sino que a través de esos milagros esas personas vengan al arrepentimiento. Conducirlos al arrepentimiento. Verso 14 de Lucas 10 dice: por tanto, para Tiro y Sidón habrá menos rigor en el día del juicio que para vosotros, dice, hablando de Betsaida. Menos rigor. Imagínense, a una ciudad como Tiro y Sidón, menos rigor que para esta ciudad. Quiere decir que en cuanto más sabemos, más responsabilidad hay. En cuanto más vemos del Señor, más responsabilidad hay. Por eso es que necesitamos decirle: Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Que cada día que yo crezca, Señor, yo tenga un corazón más necesitado, más humilde, más quebrantado.
Esa es la actitud de cada creyente. No que el conocimiento nos envanezca, no que el conocimiento y que la revelación y los ojos abiertos nos haga sentirnos mayores que los demás. Todo lo contrario. Como Jesús, siendo el maestro y el Señor, dice, le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué demuestra eso? El corazón, en el interior de él había una total humildad. Como él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir, mis hermanos. Por eso es que él dice que no quería más que esa aldea viese ese milagro. Y cuando dice ay, ¿cuál es el significado de ese ay? Porque cuanto más milagros vemos, mayor responsabilidad tenemos. Por otro lado, revela que el propósito de las maravillas de Dios es conducirnos al arrepentimiento. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo 2, verso 4, o desprecias tú las riquezas. Sí, escuchen, las riquezas de su benignidad. La benignidad de Dios tiene riquezas, tesoros escondidos, su bondad, su misericordia. Y dice, y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Otro aspecto es que revela que aquellos del pueblo de Dios que menosprecian sus maravillas recibirán más castigo en el día del juicio que los propios impíos que nunca las vieron. Otra vez, mayor entendimiento, mayor revelación, mayor responsabilidad. Bien, vemos en Jonás capítulo 3, verso 4 y verso 10, dice que Jonás fue a predicarles a los de Nínive, y allí esas personas, no siendo del pueblo de Dios, imagínense, no siendo del pueblo de Dios, cuando oyeron la predicación de Jonás, y entre paréntesis, Cristo les dice a su pueblo, y he aquí un mayor que Jonás. Era alguien mayor que Salomón y alguien mayor que Jonás, superior, porque era el propio Dios manifestado en carne. Sin embargo, los ninivitas, después de oír a aquel profeta que llegó hasta sin ganas para predicarles, que llegó sin el deseo que se arrepintieran, ustedes pueden imaginarse, con todo lo negativo y opuesto en su corazón. Sin embargo, cuando ellos oyeron que iba a ser destruida esa ciudad, dice que todos, desde el rey hasta el perro, de la familia más humilde, entraron en ayuno, se arrepintieron, y dice la Escritura que Dios los perdonó y no derramó juicio sobre ellos. Oh, hermanos, que Dios nos haga personas necesitadas, porque cuando nos arrepentimos, Dios se compadece de nosotros. Él es un Dios precioso que siempre está buscando el bien de todos nosotros. Por otro lado, la cuarta cosa, un cuarto aspecto sobre ese texto de Lucas 10:13, es que ver maravillas no es una garantía de conocer al Señor o una revelación que somos más espirituales que otros. No, es mayor responsabilidad. Pero entremos ahora a ver, para finalizar, esta parte de cómo el Señor lo cura y lo toca. De todas las formas que Él utilizó para tocar a los ciegos, todas fueron diferentes. Ninguna de ellas fue igual. Y esto para mostrarnos que cada caso es diferente y cada vida para Él debe ser tratada de forma personal y privada. Qué precioso, ¿verdad? No importa cómo sea, podemos hasta tener los mismos problemas, pero la solución de ellos es diferente. De hecho, Dios no padroniza a nadie, Él va a tratar con cada uno. Por eso no podemos decir tampoco, es que yo ya sé cómo hacerlo porque el Señor ya lo hizo conmigo la vez pasada. No. Esa es otra de las razones por las cuales necesitamos buscar al Señor todos los días, porque su dependencia, por eso es que la fe debe ser algo que se recibe cuando oímos de Dios. No se puede decir, yo ya tengo la fe para eso. No, necesito oír otra vez del Señor para tener fe. Como los ciegos, algo era común para todos los ciegos. Estaban ciegos, pero todos fueron curados de diferente manera.
Todos podemos tener los mismos problemas y podemos, yo sé cómo el Señor sabe cómo soluciona su problema porque lo hizo conmigo. No, necesitamos que tengan un momento privado con Dios porque solo Él sabe cómo va a curarlo. Entonces no existe un manual de soluciones generales para los problemas de los hombres. Podemos decir, no, aquí está el manual de las soluciones. No lo hay. La clave es y siempre será consultar al Señor a pesar de estar viviendo problemas semejantes. Consultar al Señor. Y la razón de consultarle cada vez que tengamos un problema es porque solo Él sabe la solución exacta de cada problema, el método indicado que Él va a utilizar según la necesidad que nosotros estamos pasando en ese momento. Y eso es lo práctico que necesitamos ver en nuestra vida. Pero algo que nos impresiona es cómo el Señor escupe en los ojos y luego le impone las manos. Obviamente era un método inusitado estar escupiendo, otra vez un método antihigiénico, pero la ventaja era que el ciego no veía y cuando él sintió ya estaba ahí la saliva en sus ojos y de repente él sintió el toque de la mano del Señor y en aquel instante él quedó curado. No podemos decir que él quedó curado hasta la segunda vez, de ninguna manera. Es más, saben que yo he leído comentarios sobre este pasaje de Marcos, que algunos comentaristas han dicho que él lo curó en el segundo toque. Y lo que estaba sucediendo es que en esa época, que ya era prácticamente al final del ministerio del Señor, lo vamos a ver en el siguiente mensaje, ya Jesús estaba cansado de los 3 años y medio de ministerio y que había ya una disminución de su poder. Y por eso es que tuvo que intentar la segunda vez. Por eso lo tocó la segunda vez para que él pudiera recibir el poder que todavía tenía ahí, hermanos. Eso es triste de veras. Yo creo que ese tipo de comentarios desvirtúan el poder de Cristo. Jamás será imposible para el Señor hacer un milagro, no importa cuán difícil sea ese milagro. Ahora, otra vez, el Señor hizo esa forma, ese método que Él escogió, tocarlo 2 veces por determinadas circunstancias, no por algún problema de Él, sino de la necesidad propiamente de aquel ciego. O sea, Jesús actuó con causa, deliberadamente le estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él podría haber curado al ciego otra vez de inmediato desde que él lo tocó y cuando él llegó allá él ya estaba viendo. Él podría haber hecho eso, no lo hizo. No liberó su poder en aquel instante cuando lo tocó, sino lo hizo de esa forma sabia. Y dice que la primera vez cuando el Señor le escupe y lo toca y le pregunta, ¿ves algo? Y dice que él responde así, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjense, él ya estaba viendo algo, él ya estaba viendo de veras. Pero otra vez, como los ojos son solo cámaras que nos indican imágenes y que a través de el método electrónico, digamos así, pulsos electrónicos van hacia el cerebro, entonces el cerebro interpreta aquella imagen y nos dice, no, es un perro, es un árbol, es un hombre. Ahora, recuerden, no sabemos exactamente cuánto tiempo el hombre pasó ciego, o si él y era ciego de nacimiento también. Él tenía siluetas en su mente de cómo era un hombre, él había tocado sin duda a sus familiares, pero él estaba ahora viéndolos como árboles, dice, que andaban. Él ya miraba, sin duda ya estaba claro ahí que él ya estaba viendo, pero quiero que noten algo aquí en relación al ciego propiamente. Vean esto aquí. Primero, él fue llevado por aquellos hombres para que Jesús lo tocara. Fueron los hombres que le sugirieron al Señor, tócalo. Fueron los hombres que venían con él que hablaron. Él solo estaba ahí siendo guiado, esperando ahí inútilmente su cura. Esto revela algo interesante, porque si ustedes recuerdan de Bartimeo el ciego, nadie le dijo lo que tenía que hacer.
el hombre ya tenía tanta experiencia en pedir limosna que él ya había perdido toda la vergüenza. Y él podía clamar y gritar y él sabía que era su última oportunidad. Él comenzó a gritar, un carácter diferente de Bartimeo. Fíjense que yo encontré el otro día a un ciego. Yo iba manejando por una avenida principal que queda paralela al mar, y ahí muchas personas van andando. Pero ese día yo me paré en un semáforo y vi así en el lugar donde caminan las personas que venía un ciego con su bastón. Andaba de short con sus tenis y él venía andando, haciendo ejercicios, venía él. Fíjense, solo para mostrarles la diferencia de carácter en las personas. Ciego, pero oigan lo que él hizo. Y yo me quedé así, gracias a Dios tuve tiempo de verlo porque fue segundos. Él vino y iba con su bastón, obviamente siguiendo la guía que se colocan en el camino para los ciegos. Y él va así y de repente, ¡pum! Él no vio, pero se topó con una gran piedra, era como de este tamaño la piedra, que estaba ahí cerca. Y entonces, después de tropezar, obviamente él no se cayó, se hizo a un lado, pero ¿saben lo que él hizo? O sea, él no se hizo a un lado y siguió andando. Yo creo que él pensó en los demás, en otros ciegos, o tal vez en otros que miran, pero que son ciegos y no miran las piedras. Él se agachó y quitó la piedra y la puso en otro lado. ¿Qué cara? Yo me quedé ahí, me dio el semáforo, me dio verde, tuve que seguir. Y yo quería seguir viendo la actitud de aquel ciego. Qué impresionante. A mí me impactó su actitud, porque no era alguien dependiente. Hay personas que se quedan ciegas y que tienen que depender de otras. Él no. Él ya aprendía a andar solito con su bastón y era independiente, hasta iba a hacer solito ejercicios en una zona donde yo no me hubiera atrevido. Cualquiera diría, yo no me atrevo. No, se requiere de un entrenamiento. Sin duda él había recibido entrenamiento para eso. Se requiere entrenamiento para que un ciego ande solo. Y segundo lugar, tiene mucho también que ver el carácter de cada persona. A mí me impresionó el carácter de ese hombre. Y cuando yo pienso en este ciego, yo veo a un ciego totalmente dependiente. Alguien que no sabía ni qué hacer y estaba ahí y fue llevado de la mano y estaba él ahí esperando qué iba a suceder, y luego le dice, ¿qué miras? Y él ya estaba viendo. Él miró a los hombres como árboles que andan, dice. Él ya había sido curado, pero aún el Señor le dio, ¿saben ustedes?, el don de la percepción. En ese instante todavía el Señor dice, no, necesita algo más. Hay algo en su propia vida que lo ha limitado, y que si yo no hago algo ahora, permítanme parafrasearlo de esa forma, el hombre va a quedar también con cierta deficiencia. Entonces vamos a hacer algo en él, deficiencia en su carácter, porque la cura física estaba ya hecha. Entonces lo vuelve a tocar, dice aquí. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Escuchen, le hizo que él mirase, porque ya estaba curado, pero él tenía problemas. Hay personas que tienen problemas de adaptación. Hay personas que tienen problemas de poder ver las cosas. Y dice, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Saben, me interesa mucho cómo dice en el portugués. Tal vez en otras versiones puede decir lo mismo, pero dice que lo hizo que mirara para el cielo, que mirara para arriba. Y dice que él levantó los ojos, y cuando él ya levantó los ojos, él vio claramente. Entonces algo precioso sucedió, y yo veo algo más aquí, que es la paciencia y el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Ustedes pueden ser testigos, cada uno, de cómo el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿no es cierto? Paciencia infinita, gracias a Dios por eso. Porque a pesar de lo que somos, se nos dice una cosa y seguimos cayendo en el mismo problema. Se nos dice que no andemos por ahí, volvemos a tropezar en la misma piedra. Permitan que sea tan extremo, pero dicen que un burro nunca tropieza en el mismo lugar. Un animal
Nosotros sí volvemos a tropezar, porque el Señor nos habla. Entonces el Señor tiene que tener mucha paciencia para tratar con nosotros. Y eso fue lo que hizo con este ciego, al tocarlo otra vez y decirle: miras ahora claramente. Era un trato personal. Miren, hay personas que necesitan de una transición, de un periodo de transición para poder ser libres de sus problemas. No es que sea falta del poder divino, no, es impedimentos que nosotros mismos nos hemos creado en nuestro corazón y que están estropeando el mover del Señor en nuestras vidas. Dios pueda darnos a cada uno de nosotros la gracia para ser libres de esos problemas. Por mucho tiempo que este hombre pasó ciego, yo veo que su propia mente estaba ofuscada, su propia mente estaba ciega, no estaba consiguiendo ver lo que debería ver. Otra vez, no era problema del órgano, sino mental, del corazón. Como dice aquí en Mateo capítulo 8, verso 25, creo que, fíjense que aquí no dice como aparece en portugués, porque en portugués dice: después de esto, otra vez le puso las manos sobre los ojos y lo hizo mirar para arriba. Fíjense, lo hizo mirar para arriba, como que dice: abre bien tus ojos, muchacho, porque ya estás curado. Entonces dice, o sea, en otras lo que está diciendo es que lo hizo ver firmemente, le hizo abrir los ojos, y entonces él fue restaurado y vio a todos claramente, dice. Para terminar, podemos concluir que este hombre realmente necesitaba de mucha paciencia. Y yo creo que el Señor quiere mostrarnos esta mañana que Él está dispuesto a tener paciencia contigo y conmigo. Gracias al Señor que Él está dispuesto a tomar detalles, y Él está dispuesto hasta a aparentar como que es falta de poder de Él. No hay nada falta de poder. Es su paciencia y su misericordia para tratar con nuestras propias deficiencias. Creo que ese hombre ciego había sido una víctima de sí mismo, una víctima de sus propios miedos, una víctima de sus propias dudas. Y eso es uno de los serios problemas para que la fe, nosotros tengamos una fe substancial, porque la fe es substancial, pero no puede haber si hay dudas, si hay miedos. Bien dice la Escritura que todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, cuando hay inseguridad, cuando hay desconfianza, pecamos. Pero el Señor fue exactamente para ese ciego lo que él necesitaba: un guía para librarlo de su problema. ¿Estás tú con problemas? Entonces deja que el Señor te tome de la mano como a este ciego y te lleve al lugar donde Él quiere manifestarse a tu vida. Probablemente sea hoy ese día en el cual el Señor quiere librarte de la ceguera de nuestros ojos o de la dureza de nuestro corazón para ver las maravillas que Él tiene para nosotros. Coloquémonos de pie y oremos al Señor. Padre, así como tú curaste a este ciego, Señor, así como hiciste este milagro maravilloso privadamente, tocándolo 2 veces, teniendo paciencia con él, entendiendo sus deficiencias, entendiendo sus miedos, hasta poder decir: entiendo por qué eres muy incrédulo, hijo, por tus mismas circunstancias, por lo que has vivido, por lo que has pasado. Probablemente por tus frustraciones, eso te impide o te está impidiendo ver el mover delante de tus ojos. Pero el Señor te dice esta mañana: no tengas miedo, no tengas temor.
Saca de tu corazón la duda y permite que aquel que es el guía de los ciegos te conduzca al lugar de la luz, y donde las tinieblas desaparecerán, no únicamente delante del órgano llamado ojos, sino delante de tu corazón, para que ya no mires más oscuridad, y entonces mirarás diferente a las personas. Si las has visto como árboles que se mueven, indiferentes probablemente a tus necesidades, ahora los verás claramente, porque el Señor también quiere cambiar tu corazón. No solo el problema que tienes, sino cambiar tu corazón. Señor, ven esta mañana y cúranos. Ven esta mañana y trata con nosotros, Señor, de tal manera que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de tu gloria y de tu misericordia. Señor, que esta sea una oportunidad para que aquellos que están con enfermedad sean curados. Si tú estás viéndonos, Señor, que cada uno de nosotros pueda reflejar en su corazón que tenemos fe, que creemos que tú eres poderoso para libertarnos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, ministra, Señor, nuestras vidas y trabaja, Señor, en cada uno de mis hermanos, las hermanas, los hermanos, los niños. Oh Dios, aun si hubiera un visitante esta mañana, tócalo, Señor, en tu misericordia, tócalo, para que reciba el testimonio de los cielos. Tal vez es un ninivita que va a arrepentirse y va a dar muestra y evidencia y testimonio a los que están en casa del poder tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, que tu obra sea hecha para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Oh, qué gozo que el Señor pueda seguir siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que el Señor pueda moverse con milagros y maravillas, ¿sí? Y que podamos esta mañana decirle: Señor, gracias, porque ciego estaba, pero ahora veo. Duro de corazón, mas ahora estoy arrepentido. Dudando, pero ahora creo, Señor. Mis ojos ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que el Señor los bendiga y les dé fuerzas para seguir adelante en medio de un mundo que cada día quiere establecer y dominar con sus tinieblas. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en la luz, ¿sí? En la luz de su presencia, del guía de nuestras almas. Dale tu mano derecha y Él te va a guiar hasta el final de la carrera. Amén.